Invito al doctor Hibbert a pasar a este escenario. El doctor Hibbert completó su tesis doctoral en la Universidad de Harvard en 1992 y ocupó el sillón Robert Dyson de la arqueología en la Universidad de Pensilvania, antes de unirse a la National Geographic. Fue curador de la exposición de National Geographic en Afganistán, Tesoros Ocultos del Museo Nacional de Kabul, que recorrió los museos más importantes en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Ha liderado excavaciones en la antigua ruta en Asia, desde Egipto hasta Mongolia. Por su trayectoria en la arqueología, ha recibido diversos honores a nivel mundial. Invito entonces al doctor Hibbert a moderar este diálogo. Buenos días. Greetings. It's a pleasure to be here. Saludos, es un gusto estar aquí en la ciudad de Guatemala. Es un gusto presentarles a ustedes a la arqueología del mundo en esta primera comparación que compara las civilizaciones mundiales. Nos da muchísimo gusto, especialmente que la primera conferencia se hiciera aquí en Guatemala. ¡Qué maravilla! Empezamos esta mañana revisando las civilizaciones antiguas en la China. Conforme empiecen a escuchar estas disertaciones y estos diálogos, vamos a escuchar temas repetidos. Hablaremos de los orígenes de las ciudades, los orígenes de la escritura, el impacto del comercio, la importancia de un fuerte gobierno en el momento y la artesanía elaborada. En este momento, en la mañana vimos artículos de jade en el periodo preestatal en la China, y cuando pienso el jade de la era maya aquí en Guatemala, es increíble ver que esto ocurría en dos partes del mundo. También hemos visto una presentación sobre agricultura temprana. La base agrícola para estas civilizaciones es tan importante. Ahora pasemos a Mesopotamia. Es la cuna de la civilización, una de las regiones más simbólicas de las civilizaciones mundiales. Tenemos dos presentadores distinguidos que van a hablar de uno de los más importantes aspectos de la civilización, que son las ciudades. Primero quisiera presentarles a la doctora Augusta McMahon. Es profesora de la Universidad de Cambridge y ella va a hablar acerca de la Mesopotamia antigua. Doctora McMahon tiene la palabra. ¿Estamos listos entonces? El artículo. Gracias por la oportunidad de participar en este excelente debate. Es un honor estar aquí. Es mi primera vez en Guatemala y me dará mucho gusto ver otras partes del país. La Mesopotamia antigua y sus habitantes ser conocido como los creadores de las primeras ciudades y la escritura temprana. Son responsables de las innovaciones importantes como el uso del agua, de desechos sólidos y la eficiencia de trabajo. Se volvió más necesario entonces tener agua limpia, sanidad y oportunidades de empleo, que fueron los grandes retos a las ciudades urbanas modernas de ese tiempo. ¿Cuáles fueron los retos que encontraron y sus soluciones en Mesopotamia? La Mesopotamia ahora es lo que son los países de Irak, Siria, Turquía e Irán del tiempo moderno. Vemos en el mapa de la izquierda, la región se conoce por su arquitectura monumental antigua, tal como el Zigurat del el dios rey de la luna Ur, y también
puerta de Ishtar en Babilonia. La Mesopotamia también se le conocía como por su arte monumental que glorificaba a los reyes y los mostraba como piadosos, poderosamente físicos, poderosamente y con éxito militar. Mesopotamia es la cuna del nacimiento de muchas tecnologías importantes que aún se usan hoy, tales como la rueda para transporte y la rueda para otros usos, el vidrio, el arado, equipo especializado para producir textiles e hilos. La escritura, por cierto, es el invento más importante y su mayor legado al mundo moderno. Los textos antiguos cubren géneros económicos, literarios, históricos y logísticos que incluyen recibos, cartas personales, cuentos, anales reales y leyes. También sus estudiosos registraron sus avances astronómicos y matemáticos que han influido a la forma en que se subdivide el tiempo y el espacio, la invención del calendario de 12 meses y el círculo de 360 grados. Al igual que las construcciones, el arte y los textos, los registros arqueológicos de Mesopotamia incluyen artículos portátiles que pueden ser muy bellos y muy ornamentados y también muy sencillos al mismo tiempo, que reflejan la diversidad y la jerarquía en la sociedad mesopotamia. Voy a presentarles hoy las 3 áreas de innovación que tuvieron el mayor impacto en la sostenibilidad urbana de Mesopotamia, tanto la habilidad de que la gente viva en grupos grandes y la capacidad para que los asentamientos urbanos crezcan en condiciones ambientales difíciles. ¿Cómo se sostenían entonces las ciudades de Mesopotamia y sus proyectos arquitectónicos, sus artistas, sus escribas? Para entender esto tenemos que entender la escala regional del manejo del agua. ¿Qué tipo de agua había en Mesopotamia? Como podemos ver, su territorio se divide por el Tigris y el Éufrates, los 2 ríos. En el pasado estos 2 ríos se unían en su extremo sur en áreas o en humedales que eran sus principales fuentes de peces, aves acuáticas y otras plantas, pero la lluvia es limitada a menos de 200 milímetros por año, que es mucho menos de lo que necesitan muchos cultivos tales como el trigo y la cebada, que la fertilidad de la tierra es potencialmente muy alto y la agricultura en la Mesopotamia puede crear unos excelentes rendimientos agrícolas. Pero la agricultura necesita la intervención humana para el éxito, no como vimos en la mañana acerca de que la cultivación húmeda del arroz no necesitaba la intervención humana. La solución de los mesopotamios fue inventar el sistema de irrigación por canales. Los canales precedieron a las ciudades. Los canales a pequeña escala estaban presentes en Mesopotamia desde el 600 a.C. y se asocian con pequeños pueblos agrícolas. La irrigación empezó con técnicas sencillas, simplemente hacer cunetas para que pasara el agua o utilizar los declives naturales del territorio. Pero luego empezaron a construir canales a gran escala que llevaron a sistemas que movilizaban agua a varios cientos de kilómetros de distancia y dividían las planicies de manera muy profunda. La escala del sistema de irrigación creció más y más. Los canales al principio solo se usaban para transportar personas, bienes y productos entre ciudades, y luego también se usaban por propósitos agrícolas. También se volvió el deber de los reyes mesopotamios la reparación y la ampliación de los canales de irrigación. Vemos en la derecha de la pantalla que la conexión entre las diferentes ciudades, así que las ciudades que estaban sobre los mismos canales tenían la necesidad de tener unidad política entre ciudades para colaborar
el mantenimiento de los canales y eso también llevó al mantenimiento o al uso colectivo de los canales para irrigación en vez del uso personal. Luego se llevó a usar para el transporte, incluso como fuentes de agua potable, llevó a patrones de asentamiento lineares distintos en el sur de Mesopotamia. Esto fue algo positivo, al igual que negativo. Los rendimientos muy altos fueron posibles y en la densidad de población podía crecer también. Eso pudo llevar también a la sobrepoblación y el cansancio de la tierra, y el desarrollo de los canales también llevó a la propagación de enfermedades como la malaria y otras enfermedades que tuvieron enormes impactos humanos. Posiblemente el mayor problema con el uso de los canales para irrigación fue que llevó a conflictos sobre acceso al agua y derechos sobre el agua. Una de las guerras entre ciudades que se registran tempranamente fue el uso de un canal que iba entre las ciudades de Lagash y Uma. Su importancia quiere decir que el agua normalmente se representa de manera simbólica en el arte de Mesopotamia. Estas son vasijas de la ciudad de Uruk, donde vemos agua en el fondo de las vasijas, en la parte de abajo de las vasijas, que muestra el avance del estado de las plantas, animales, personas, reyes y dioses, en donde, como lo ponen en la base, sabemos que en la base de toda la vida es el agua. La importancia del agua continúa mostrándose en estos cilindros del periodo acadiano, en sellos que van más allá del tercer milenio antes de Cristo. El sello de agua muestra una figura que es la deidad Enki, que muestra agua fluyendo de sus hombros. Es el dios del agua potable, que en Mesopotamia era uno de los aliados más cercanos amigos y aliados del humano. El agua es el agua en forma de ondas, donde vemos que el agua fluye de las figuras, por ejemplo, un búfalo de agua, que es una forma de propagar la salud, la fertilidad y el bienestar. El agua era parte de la vida, el crecimiento de Mesopotamia no hubiera podido crear o crecer si no hubiera sido por los canales de irrigación que se crearon en el área. Los canales de irrigación hicieron posible que los mesopotamios se establecieran en la región, pero también llevó a otro problema que debía ser solucionado. Contrastando con la falta natural de lluvia, el segundo problema fue derivado de los humanos, y ese es el problema de la basura y su acumulación. Mounded muestra un sitio. Vemos que los montículos en esta área es una forma de que se forma a través de la ocupación continua, en donde se ven pequeños asentamientos humanos que crecieron a ser ciudades donde había actividad agrícola, o también podrían crearse como en asociación a una deidad. Luego hubo ocupación durante muchos milenios. La ocupación a largo plazo hace dos cosas. Crea una acumulación vertical. Esto quiere decir que se acumula la basura de esa manera vertical, y también el crecimiento horizontal, como vemos en las ciudades modernas. Vemos la arquitectura de ladrillos de lodo, donde se han construido en el mismo área, junto con la acumulación de basura a lo que eso conlleva. Vemos aquí sitios arqueológicos en diferentes partes del mundo, donde hay
acumulación de basura doméstica, basura de animales, de desechos de animales, etcétera. No toda la basura se depositaba en los hogares y en las calles de los asentamientos. Algún tipo de basura, suponemos, especialmente artículos grandes, punzocortantes o que olían mal, hubieran sido eliminados en las orillas de los asentamientos, y vemos fotografías que lo demuestran. Estos amontonamientos de basura debe ser movido más lejos de los hogares conforme va creciendo la ciudad. Mientras a más densidad de población hay, se aumenta la cantidad de basura en general por persona. En Mesopotamia, en 3500 antes de Cristo, vemos que los problemas y las soluciones de la basura crecieron. El llevar la basura a las orillas de los asentamientos humanos podemos ver en la ciudad de Erbil, en Irak del noroeste. En 1900 en el año 1900, la ciudad estaba restringida más que nada a una pequeña ciudad antigua, pero en 2013 se ha ampliado de manera masiva con el desarrollo de Kurdistán, llevando más allá del área urbana la ciudad. Entonces, ¿dónde pueden botar su basura las personas, los residentes de esta ciudadela? En casos modernos, extremos, la duplicación o triplicación del tamaño del asentamiento lleva a mayor distancia entre las ciudades y los lugares donde se deposita la basura, y con eso conllevan mayores costos de transporte, etcétera. En las soluciones de manejo de desechos surgieron en Tel Brak, en la ciudad de Tel Brak, en el cuarto milenio antes de Cristo. Ahí vemos en el mapa donde había un montículo de la ciudad con pequeñas áreas residenciales en sus alrededores. No había mucha distancia entre un lugar, las casas, y el lugar en donde se juntaba la basura, pero en el óvalo rojo nos muestra hasta dónde fue creciendo la ciudad rápidamente, y la solución acerca de dónde botar la basura fue la creación de una ubicación específica en el extremo norte de la ciudad. Este sitio de almacenamiento de basura está a un cuarto de milla del sitio donde está el centro de la ciudad, que fue la solución activa al problema. Este es lo que ha llevado el problema. Vemos aquí un montículo de basura que ocupa unas 3 hectáreas, que es el tamaño más o menos de un pueblo en sí. El montículo de basura tiene unos 7 metros de altura, y que son unos 270 millones de kilos de basura que se han juntado en estos 300 años. Podemos ver las diferentes líneas en donde se acumula la basura. No hay arquitectura que contenga esta cantidad de basura. Entonces, lo que podemos ver es el problema que sigue. Hay artículos que han venido de los contextos industriales, domésticos, etcétera. Vemos huesos de animales, residuos de la producción de herramientas y algún otro tipo de producción. También tenemos recipientes y todo esto se ha usado para determinar el control de los recursos que se puede identificar en los diferentes objetos. Estos materiales han sido desarrollados en diferentes contextos, y vemos las diferentes capas de basura. Podemos ver una corte transversal en la acumulación de basura que mostró que había distintos episodios en donde se juntaba la basura y el tipo de basura que se juntaba. Suponemos que hubo una disposición para la gestión de desechos que se desarrolló con el tiempo.
Esto ha ayudado muchísimo para la sostenibilidad urbana y es sorprendente ver que la segunda mitad de la ecuación de la sanidad, que es la provisión de agua potable, nunca se trató de hacer en Telrak en ningún lugar de Mesopotamia. Lo que inventaron fueron sistemas de eliminación de basura. No hubo un sistema de sistemas de provisión de agua potable para las casas que hubieran mejorado la salud y la salubridad. Esto lo que requería es que la gente viajara más de 1 kilómetro para obtener agua. Ese es el ejemplo de Telrak y también hay otros ejemplos. No se ven muchos proyectos arquitectónicos que se enfoquen en la basura porque probablemente por razones obvias no es algo muy dramático o muy interesante, pero mucha información se puede sacar de estos rellenos sanitarios. En la ciudad de Ur también se ve un depósito sanitario donde encima se construyó un zigurat y vemos un depósito de 16 metros de profundidad donde se juntaba la basura. Hablando de basura, estos rellenos sanitarios se volvieron los lugares oficiales para llevar la basura. Hay un registro hay un término exoficial que es Kinu o Kikutu en el idioma de los mesopotamios, el acadio. Luego vemos varios cilindros en donde se juntaba basura, que en Mesopotamia sabemos que fueron los primeros en inventar el inodoro, y los lavamanos no eran muy eficientes, era más bien como un sistema séptico en 400 años antes de Cristo, pero era una forma muy eficiente de separar el desecho humano de los desechos domésticos como desechos de cocina, etcétera. Esto mejoró la salud de las familias y la de las comunidades. Sin embargo, las letrinas era una solución eficiente para una minoría de los mesopotamios, porque requería el excavar un agujero cilíndrico que en algún momento se llenaba, que debía ser vaciado o renovado con frecuencia. Al fondo de ese agujero nunca había nada, así que nunca hubo algún tipo de sistema sanitario de la ciudad como drenajes, etcétera, y normalmente el agua potable de las casas era un sistema pequeño donde se juntaba el agua y todos bebían. Esos problemas nunca fueron realmente resueltos en el país. Otra innovación fue en la gestión del trabajo. La primera innovación, la irrigación, generó superávits agrícolas que requerían mano de obra agrícola. Los agricultores producían más alimentos, los artesanos entonces podrían producir cerámica, alimentos y textiles, y de ahí vino también la arquitectura en la creación de construcciones, etcétera. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo la gestión del trabajo? Tenían artesanos especializados que fue reemplazada por la producción industrial en masa, y por lo tanto eso ocurrió más o menos 550 años antes de Cristo, cuando se desarrolló y esto cambió la relación entre los productores y los usuarios de los objetos. Aquí tenemos ejemplos en la producción de cerámica. Hasta 5000 antes de Cristo, la cerámica era normalmente muy fina, muy hecha a mano y muy decorada, pero para el año 3000 antes de Cristo, la mayoría de la producción de cerámica se pasó a ser bastante descuidada, cuestiones producidas en masa. La producción de textiles también cambió. No tenemos desafortunadamente ningún tipo de textil conservado en Mesopotamia porque las condiciones ambientales no lo permiten, pero sí tenemos artículos que
se utilizaban para producir textiles que nos daban una idea de cómo se producían. Vemos las herramientas que se usaban para crear hilos. Aquí podemos ver las diferentes texturas de los textiles, de los hilos, de los hilados. Y habían pesos diferentes hasta el 1500 BC, que quiere decir que había mucha individualidad en las artesanías, en el tipo de textiles que se producían incluso, pero esto se estandarizó mucho más en peso y tamaño en el 400 BC. La normalización del hilo sugiere una normalización de los textiles que se producían y por consiguiente posiblemente un costo más bajo para los consumidores, pero también menos elección. Y lo mismo ocurría con la producción de la cerámica y supuestamente con otras industrias también. La normalización de la producción de los textiles llegó a su pico en el tercer milenio BC, cuando cientos de textos del sur de Mesopotamia con sobre cientos o miles de mujeres y niños que trabajaban para los negocios de hilatería del gobierno, que es el equivalente a los trabajos forzados hoy día en las fábricas. Los textiles se producían eran la exportación más valiosa que tenían, y las mujeres tenían que hacer este trabajo, no estar en sus casos, pero también había mucha explotación. No es sorpresa que a las mujeres y a los niños se les pagaba mucho menos que a los hombres exactamente por el mismo trabajo. Y esta explotación infantil también ocurría en algunos de estos textos. Muestran que se empleaban niños hasta de 6 y 7 años de edad, así que los textiles producidos con el duro trabajo de las mujeres y los niños, como decía antes, se convirtió en la exportación más valiosa de Mesopotamia y se utilizaba para intercambiar por metales, madera y piedras que faltaban en la región. El trabajo aparece como un tema en las obras de arte solo muy rara vez, pero los sellos cilíndricos muestran que los trabajadores de la línea de ensamblaje participaban en heladerías, en la producción de cerámica y en otras tareas. La importancia y conocimiento, ¿qué es esto? Y aun cuando la demanda urbana permitió varias industrias y alimentó una tasa de empleo muy alta, también existe evidencia de una interacción frecuente del gobierno con la industria y no siempre del lado negativo de la explotación. En el año 3200 BC vemos lo que puede haber sido el primer plan de empleo del gobierno, la creación del plan de 100% de empleo. Este trabajo era para construcción y decoración de edificios en la ciudad de Uruk, en el sur de Irak, que tenía muchísimas estructuras con templos, pequeños templos, oficinas de administradores, edificios de almacenamiento, plataformas muy grandes, plazas para rituales muy similares a Tikal, pero porque es diferente la estructura del lugar, es mucho menos bella, y más o menos en el 3200 BC el complejo pasó por una fase de más o menos un siglo en el que se construyeron los edificios, pero que se botaron y se volvieron a reconstruir mucho antes de que sus vidas útiles hubieran terminado. Hubo un intento intencional de construir en estos complejos continuamente. La construcción continua sugiere que había un esfuerzo continuo y también que existía una gran cantidad de mano de obra en la ciudad que puede haber excedido las oportunidades laborales en la agricultura y las artesanías. Y por consiguiente, el gobierno participó creando oportunidades de empleo, contratando la reconstrucción de edificios. Los botaban y los volvían a construir. Los edificios eran decorados de forma intensa con estos mosaicos de conos de arcilla,
que reflejan una inversión en la mano de obra más allá de simplemente colocar ladrillos. Los textos y la representación en arte indican que los hombres eran empleados para poner las blocks de construcción y las construcciones más grandes. Pero ¿quién hacía los mosaicos? Vemos aquí la oportunidad para que las mujeres y los niños trabajaron. La colocación de los bloques de arcilla era una cosa muy sencilla, no se necesita mucha fuerza, lo que hace que esta fuera una tarea ideal para mujeres y niños. Lo ubicuo de los mosaicos que vemos en los edificios apoyan la idea de que realmente la población de Uro, que incluso tal vez por familias completas, las que recibían oportunidades de empleo en estas tareas. En conclusión, la arquitectura monumental y el trabajo de arte en Mesopotamia se construyó sobre la sólida base de la innovación y la irrigación, el trabajo y la inversión cívica. La gestión del agua desempeñó un papel muy importante en Mesopotamia, permitiendo el asentamiento permanente de las personas y generando suficientes excesos agrícolas para que fuera posible tener una vida urbana. Los excesos agrícolas y la densidad de las poblaciones urbanas significó la diversificación del trabajo, la intervención del gobierno proporcionó mayores oportunidades y la intervención del gobierno también daba algunas oportunidades complementarias. En la vida urbana en Mesopotamia significaba muchos desafíos para los ocupantes de la ciudad, había muchos problemas de sostenibilidad como los enfrentamos hoy día, el transporte para llegar al empleo, la vivienda. Yo no he mencionado que la vivienda era muy difícil en muchas ciudades, el acceso a agua potable y el saneamiento eran temas muy difíciles. Entonces, aunque el empleo y la eliminación de la basura fueron avances importantes en Mesopotamia, temas importantes como por ejemplo el saneamiento y el acceso a agua potable solo se pudieron resolver en pequeña escala. Sin embargo, la idea de soluciones de escala media con algunos de ciudadanos desarrollando soluciones por su cuenta y el gobierno proporcionando soluciones adicionales tal vez no fue perfecta, pero permitió el éxito extraordinario de los mesopotamios. Muchos centros urbanos fueron ocupados, de hecho, con éxito durante muchos milenios y, de hecho, las soluciones parecen haber funcionado bastante bien. Muchísimas gracias.